11:18 de la mañana, bienvenidos a Enfoque de Negocios DITU, esa sección donde hablamos de los temas clave de la jornada de la mano de expertos en el tema. Y una cosa que ha sido protagonista en las finanzas internacionales durante las últimas semanas y meses incluso, ha sido el precio del oro, que hoy nuevamente alcanza máximos históricos, pues ya sobrepasa los $4.800 la onza. En tiempo real, el precio del oro se ubica en $4.881 con 46 centavos la onza. En la jornada ha subido un total de 0,91%. Esto muestra, por supuesto, la fortaleza de este activo refugio en momentos donde se han sentido varias tensiones en materia geopolítica, vinculadas, por ejemplo, con los aranceles de Donald Trump, con esa estrategia de aranceles que ha ido impulsando en su gobierno, que justamente hace un par de días cumplió su primer año, y sobre todo en un contexto donde Groenlandia hace parte de su estrategia a nivel internacional. Si bien ya bajó un poco el tono al respecto, sigue siendo un tema del que se espera mayor análisis. Aquí lo que hay que preguntarse es cómo operar al respecto desde nuestras inversiones y desde cómo está impactando esto en el panorama internacional y en las finanzas globales. Para eso quisiera invitar a Camilo Suárez, CEO de Burelo, para que nos acompañe a analizar este tema. Camilo, bienvenido a Enfoque de Negocios DITU. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado de estar aquí. Camilo, ¿cómo explicarle a los usuarios esto que está ocurriendo con el oro? Estamos viendo máximos que nunca antes se habían visto y de hecho esa barrera de los $4.000 la onza se superó hace relativamente poco. Si no me falla de memoria, en octubre fue que empezamos a ver estos precios y ahora 3 meses después estamos viendo que el oro se está acercando a $5.000 por onza. ¿Cómo explicarle este comportamiento a nuestros usuarios de negocios DITU? Claro que sí, bueno, primero tenemos que entender que el oro es la moneda más antigua de la humanidad. Se dice que hace más de 5.000 años ya usábamos el oro como moneda de intercambio. Ahora, recordemos que fue hasta 1971 el oro en el planeta era usado con el famoso patrón oro, que quería decir que las economías de cada país estaban respaldadas en cantidad de oro en sus bóvedas. Pero en 1971, cuando deciden acabar el patrón oro por Estados Unidos, el oro empieza a transarse libremente en el mercado. Y en esa época costaba $35 la onza, en 1971. En 1980 ya teníamos un oro a $850. Y cada vez que hay una crisis de incertidumbre en el mundo, el oro empieza a subir, a subir, a subir. Como tú lo decías, hoy tenemos un oro casi a $4.900, récord histórico para el planeta. Entonces, el oro sube cuando hay incertidumbre en las economías globales. Claro, todo lo que está haciendo Donald Trump, lo que pasó con Venezuela, con Groenlandia, todo lo que está pasando en Medio Oriente, hace que las grandes economías quieran refugiarse en el oro. Y al querer refugiarse en el oro, por supuesto que hace que su precio tienda a subir. Es decir, el oro es una reserva de valor para cualquiera que quiera no tanto aumentar sus recursos, sino evitar que se desplomen. Y por supuesto, eso es vital en un momento donde el oro se ha convertido en ese activo favorito, por así decirlo, de los inversionistas ante los riesgos que hay a nivel global y la volatilidad que se ha visto. Aunque todo hay que decirlo, en estas últimas jornadas esa volatilidad ha mostrado tendencias al alza. Ayer, por ejemplo, veíamos los índices como por ejemplo el Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 también cerrando al alza con aumentos superiores al 1% en todos los casos. Entonces, aquí uno se pregunta, este panorama entonces es algo que de continuar podría mostrar históricos también en los mercados bursátiles unido a un precio del oro que nunca antes hayamos visto. Digamos que sí podría pasar, sobre todo con las empresas de tecnología que puedan ser la conexión o la infraestructura para que todos los usuarios o todas las personas comunes y corrientes también puedan acceder al oro. Porque como te decía anteriormente, cuando hay incertidumbre económica, social, política, hay ruido de guerras o posibles conflictos, el oro siempre tiende a subir. Y te quiero regalar un dato muy interesante ahí. Hay un promedio desde 1971 que el dólar sube un promedio de 8 a 9% anual. Entonces, además de que reservas, tienes una reserva de valor de tus recursos, también va generando algo con el tiempo.
Y por supuesto, aquí es clave también explicarle a los usuarios entonces cómo leer estas señales, porque uno, digamos, trata de entender lo que está ocurriendo a nivel global, uno trata de hacerle sentido a esas declaraciones de los diferentes mandatarios. Hace días veíamos ese cruce de opiniones entre Donald Trump, entre Emmanuel Macron, entre Ursula von der Leyen frente a lo que podría pasar con Groenlandia, frente a lo que podría pasar con esos aranceles, 8 naciones europeas involucradas allí. En América Latina también ha habido muchas tensiones con la captura de Nicolás Maduro. Con Colombia pues ya se resolvió ese tema. Entonces, viéndolo por el lado de la región, sería sabio para un inversionista regional mirar al oro como un activo importante a comprar ante esta escalada de las relaciones internacionales, sobre todo en materia económica? Sin duda la respuesta es sí, pero ahí hay un problema pequeñito, bueno, o había un problema pequeño, que si yo quiero ir a comprar oro en este momento, si lo quiero ir a comprar físico, no va a ser tan fácil conseguirlo, aparte la custodia, el transporte, yo en mi casa estar seguro, las cajas fuertes, etcétera, no es tan sencillo, pero ya viene, no sé, ustedes saben que hay una empresa muy grande a nivel mundial que se encarga de construir stablecoins, ¿cierto? Monedas que se refugian en valores de un activo. Está Tether Gold, que precisamente nos permite a todos los usuarios no necesariamente comprar una onza completa, pero sí podemos comprar $10 de oro, $20, $50, $100, porque es oro digital. Entonces, si ya no es para los grandes inversionistas nomás, sino para las personas que también quieren refugiarse, porque si hemos visto el dólar respecto al peso está así. Hoy arrancó en 3.670, ahorita en este momento, a este instante, lo tenemos en 3.622. Hoy bajó 50 pesos el dólar peso. Entonces es una incertidumbre grandísima. Si yo quiero resguardar mi capital, puedo hacerlo en oro, pero ahora es más fácil hacerlo porque lo podemos hacer con oro digital, que al final es oro porque son reservas de oro reales en bóvedas que están tokenizadas por medio de una moneda llamada Tether Gold. Entonces, la respuesta sería sí. Creo que en estas épocas de incertidumbre todos tenemos que correr a refugiar nuestros recursos para que no se desvaloricen en el tiempo. Camilo, y anuncios, siguiendo aquí en línea con América Latina, anuncios como el de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde prometió incrementar la producción de oro, esto para buscar más divisas en Venezuela, ¿podría también empujar el valor de este activo al alza? No necesariamente, porque digamos que ya los millones de toneladas que hay de oro en el planeta, ya es muy difícil que el precio se mueva porque en un país hayan encontrado una mina grande o no. Pero sí, recordemos que si se mueve es por la incertidumbre. Entre más incertidumbre haya en la economía con el dinero convencional, cada vez que el dinero convencional se vuelve más débil, es donde el oro se vuelve más fuerte, porque recordemos que el oro es como esos recursos, ese activo que guardamos para reserva de valor, no tanto para volvernos más ricos, sino para evitar empobrecer nuestra economía. Camilo, en ese orden de ideas, ¿cómo entender un poco todo esto que ha estado ocurriendo con Venezuela? Porque este ha sido el punto de partida tal vez para empezar a ver todo el comportamiento de los diferentes activos internacionales que se ha visto hasta el momento, y sobre todo con los anuncios tan fuertes que ha hecho el presidente Trump sobre su estrategia futura en Venezuela. Podríamos decir que este tema va a ir perdiendo fuerza paulatinamente, o a medida que se hagan más anuncios, esto va a seguir siendo determinante para que los inversionistas extranjeros sigan prefiriendo al oro como activo refugio, y esto, por consiguiente, tenga impactos en su valor. Sí, pues en este momento estamos pasando por situaciones muy complejas, geopolíticamente hablando macro. Digamos, nunca nadie pensó que iba a pasar lo que pasó en Venezuela, que nunca nadie pensó que un presidente iba a decir que iba a tomarse Groenlandia porque lo necesitaba, porque precisamente para eso se hicieron los organismos internacionales. Pero eso lo que crea en los mercados es muchísima incertidumbre, es decir, desconfianza. Cuando hay desconfianza e incertidumbre, sin duda alguna, el oro es el gran ganador y es el gran rey de la jornada,
porque es el que te va a permitir estar tranquilo y que puedas refugiar tu economía. Como te decía, desde hace más de 5.000 años el oro es usado como una moneda, es la moneda más antigua existente hoy de la humanidad y así va a seguir siendo durante muchísimo tiempo más. Entonces, a medida que hacemos todos estos anuncios, a medida que se hacen todos estos trinos, etcétera, etcétera, el oro tiende a ser el gran ganador de la jornada. Y es un ganador que, según proyecciones de actores clave a nivel global como Goldman Sachs, podría seguirse valorizando hasta romper récords mucho más importantes. Según la proyección de Goldman Sachs, para diciembre de este año, la onza podría alcanzar un precio de 5.400. Y es llamativa esta cifra teniendo en cuenta que la previsión anterior de este banco era de 4.900 dólares. Esto, por supuesto, partiendo de ese comportamiento de los inversionistas extranjeros que han comprado oro como cobertura frente a esos riesgos geopolíticos y macroeconómicos. No sé si usted coincida, Camilo, con esa proyección de Goldman Sachs o podríamos decir que es excesivamente optimista. No, yo creería al contrario que es muy conservadora, porque lo que tú decías, literalmente hace 2 semanas la onza de oro la compramos a 4.220 dólares, creo. Hace 2 semanas. Hoy tenemos una onza de oro casi a 4.900 dólares. Su valorización ha sido por encima del 20%. Entonces, bueno, casi 17%, 16-17%. Entonces, quiere decir que en la incertidumbre el dólar está el oro está muy en una tendencia alcista. Creo que el oro inclusive podría llegar a los 6.100 dólares, dicen otros expertos, la onza del oro. Mientras el oro y la plata se valorizan, por ejemplo, la plata ayer tuvo un cierre cercano, un poco superior a los 90 dólares, 94 dólares más o menos. Vemos también a las bolsas de Europa cayendo, o sea, mientras las bolsas o los índices estadounidenses suben, mientras el oro y la plata suben como activos refugios, las bolsas europeas están cayendo fuertemente. Entonces, ¿cómo explicarle a los usuarios esa correlación? Obviamente, algo o mucho tiene que ver todo esto que ha ocurrido con los aranceles a Groenlandia, pero el hecho de que Trump haya bajado un poco el tono con respecto a los aranceles y a las consecuencias directas hacia Europa si no, digamos, accedían a sus demandas, pues este impacto en las bolsas europeas también genera preguntas. ¿Cómo explicarle a los usuarios esa correlación entre todo lo que ha ocurrido? Claro que sí, digamos que también nombraste la plata. La plata en las últimas 2 semanas ha tenido una valorización superior al 25%. O sea, esto es histórico también. ¿Qué es lo que sucede? Las bolsas de valores como la de Wall Street, Hong Kong, London, entre otras bolsas de valores, lo que hacen es tener una oferta de las acciones de las empresas públicas en ese momento. Entonces está Apple para Estados Unidos, entonces está Bitpanda para Europa, entre otras grandes compañías están en la bolsa. Cuando hay incertidumbre, pues nadie quiere invertir en empresas porque es una inversión de muy alto riesgo. Nadie quiere invertir en empresas. ¿Qué es lo que hace la economía? Saca el dinero de riesgo, lo que tengan en empresas, en acciones, en CDTs, lo sacan y lo mandan a un activo refugio, en este caso el oro. Por eso es normal que las bolsas hayan perdido liquidez, porque lo que haría cualquier persona todo está con incertidumbre el mercado, saco de donde creo que tengo mayor riesgo e invierto o me refugio en lo que creo que tiene menor riesgo, que en este caso es el oro o por defecto la plata también. Entonces es muy natural que pase eso. Cuando no hay incertidumbre en el mercado y tenemos un mercado tranquilo, en paz, empieza a salir dinero de los refugios para invertirlo en cosas más arriesgadas. Entonces es un movimiento natural. Camilo, tengo que irme a la pausa, pero en instantes volvemos. Le dejo una pregunta en punta para que la vaya meditando y para que nuestros usuarios también la tengan presente, y es que muchas naciones, en vista de que el oro se ha convertido en una garantía de seguridad, han empezado a retener un monto de toneladas importante. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra desde hace 2 días anunció que está reteniendo alrededor de 31 toneladas de oro. En instantes, cuando regresemos, vamos a analizar el porqué de estas decisiones de diferentes países que son también vitales en cuanto a las finanzas internacionales. En instantes regresamos, 11:33, una breve pausa, ya nos vemos.
Este diciembre descubre a Colombia, documentada desde diferentes miradas. Sumérgete en su literatura. El momento más importante en mi vida fue cuando nací. Explora su arte. Tu vida misteriosa, en el misterio debe quedar. Entiende su historia. Y vibra con la música. Yo diría que la música es locura. Mientras vives la fe del mundo. A todos nos busca el Señor. Descubre todos estos contenidos en Ditu Documental, disponibles en nuestro catálogo. En Ditu, por Caracol. Lo que imagines existe aquí, en Caracol Kids. Solo en Ditu, por Caracol. Ditu cambiará la historia del desafío. Súbele el volumen a tu voz estéreo, con nuevas historias que te harán alzar tu voz. Yo sé que lo que voy a preguntar es un poco incómodo, pero en situaciones como estas hay que descartarlo todo. Pregunte lo que quiera, señorita Andrea. Conéctate para estar en sintonía con tus sentimientos y decisiones. Si yo siempre digo lo que siento y lo que pienso, siempre. ¿Estás segura? En tu voz estéreo. Disfruta de 2 capítulos de lunes a viernes en nuestro catálogo. O maratonea siempre que quieras en su canal exclusivo. Solo en Ditu, por Caracol. (11:36 de la mañana). Gracias por seguir con nosotros aquí en Enfoque de Negocios Ditu. Retomo la pregunta que le había hecho a Camilo Suárez, el CEO de Burelo. Camilo, viendo lo que ha ocurrido con Inglaterra y con Portugal, por ejemplo, que están almacenando una cantidad importante de oro en toneladas, ¿esto qué correlación tiene con el panorama actual y con ese potencial del oro como activo refugio? Digamos que un dato muy interesante para entender el contexto es que en el mundo existen alrededor de 210.000 toneladas de oro aproximadamente. Solo el 17 o 18% de esas toneladas de oro están en bancos centrales, que es donde vamos. La mayoría se encuentran en joyería, que tienen casi el 50% de las reservas está en joyería. Los bancos centrales tienen el 17% aproximadamente, de los cuales Estados Unidos encabeza la lista con el 23% de esas reservas que están en bancos oficiales. Sigue Alemania, Italia, Francia, Rusia, China, y por supuesto que todas las economías globales están mirando o revisando de qué manera pueden empezar a acumular oro. Lo que tú decías, ahorita en la incertidumbre, lo que está pasando en Europa por Groenlandia, lo que pasó en Venezuela, lo que probablemente va a empezar a pasar en Asia y en otras latitudes del planeta, hace que todo el mundo diga, pues madre, vamos nosotros a refugiarnos en el oro, porque más que ganar, necesitamos es no perder. Y es muy natural que todas las economías estén tratando de acumular oro. Y efectivamente, una gran cuestión que deben resolver todas estas economías. Camilo Suárez, CEO de Burelo, un gusto tenerlo aquí en Enfoque de Negocios Ditu. Un abrazo, muchísimas gracias por la invitación.